Una vez más te damos gracias por la vida que nos das. Señor, te pedimos que en esta hora nos asistas con tu presencia, que tú te agrades de la alabanza y la adoración que traemos para ti. Y te pedimos también que el devocional de este día sea de grande bendición para cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre maravilloso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Cantemos a Dios con todo el corazón. ¿Están listos? ¡Sí! Gracias al Señor, demos gracias por su amor. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Por las mañanas las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador. Y tu hermano, ¿por qué no cantan las alabanzas a Cristo el Salvador? Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Por las mañanas las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador. Y tu hermano, ¿por qué no cantan las alabanzas a Cristo el Salvador? ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Caritas risueñas. Caritas risueñas, miradas de niños, almitas pequeñas, traemos al niño nuestras sonrisas mejores, nuestros jueguitos de niños, nuestras risas, nuestras flores, son para el Rey, son para el Rey. Caritas risueñas, miradas de niños, almitas pequeñas, traemos al niño nuestras sonrisas mejores, nuestros jueguitos de niños, nuestras risas, nuestras flores, son para el Rey, son para el Rey. Amén. Aunque soy pequeñuelo, me mira el Santo Dios, Él oye desde el cielo mi humilde y tierna voz, me ve de su alto asiento, mi nombre sabe sí, y cuanto pienso y siento, conoce desde ahí. Él mira cada instante lo que hago bien y mal, pues todo está delante de su ojo paternal. Ahora vamos con los textos memorizados. Señor mi Dios, te pedí ayuda y me sanaste, Salmo 32. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que no se pierda, mantenga vida eterna. Juan 3:16. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Primera de Juan
4:8. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Deuteronomio 31:8. Oremos por el tema. Bendito Dios, en esta mañana te pedimos que tomes la vida del predicador en tus manos. Que permitas, Señor, que tu palabra entre en nuestra mente y en nuestro corazón y que podamos vivirla cada día. Te lo pedimos en el nombre santo de tu Hijo amado. Amén. Nuestro tema del día de hoy tiene por título Mi crecimiento en Cristo. Nuestra base bíblica se encuentra en San Mateo 16, 13 al 20. Nuestro pasaje devocional dice: Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Segunda de Pedro 3:18. Pequeño, ¿qué necesitamos para crecer adecuadamente? Necesitamos realizar diversas actividades, como lo es el ejercicio, comer sanamente para adquirir vitaminas, dormirnos temprano. Esto nos va a ayudar a alcanzar una estatura adecuada. El día de hoy veremos el ejemplo de una persona que aceptó al Señor Jesús como su Salvador, escuchó sus enseñanzas. Este hombre ya era un hombre de edad adulta para crecer físicamente, pero ¿sabes? Sí creció. Él tuvo un crecimiento espiritual en Cristo Jesús. Su nombre es Simón Pedro. Simón Pedro era originario de Betsaida, vivía en Capernaum, en la costa del mar de Galilea. Él estaba casado. Él, Jacobo y Juan eran socios en un negocio productivo de pesca. Simón Pedro conoció a Jesús a través de su hermano Andrés, quien había seguido a Jesús después de haber escuchado a Juan el Bautista proclamar que Jesús era el Cordero de Dios. Andrés fue inmediatamente a buscar a su hermano para llevarlo a Jesús. Jesús le dio un nuevo nombre, el cual es Pedro, que significa roca. Jesús llamó oficialmente a Pedro para que lo siguiera, produciendo una pesca milagrosa en ese instante. Inmediatamente Pedro dejó todo para seguir al Señor Jesús. Durante los 3 años siguientes, Pedro vivió como discípulo del Señor Jesús. Él confesó a Jesús como el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro, quien desenvainó su espada y atacó al siervo del sumo sacerdote, e inmediatamente se le ordenó que metiera su espada en la vaina. Fue Pedro quien dijo que nunca abandonaría al Señor, aunque todos los demás lo hicieran, y más tarde negó 3 veces que conocía al Señor Jesús. Cuando el Señor Jesús resucitó, las mujeres le avisaron a sus discípulos. Pedro corrió al sepulcro y al contemplar lo sucedido, tiempo después el Señor Jesús le preguntó a Pedro si lo amaba. Pedro se acercó a Jesús y él le restauró. Pedro experimentó algunos quebrantos mientras maduraba. Al principio se había resistido a llevar el Evangelio, pero cuando vio a los romanos recibir el Espíritu Santo de la misma manera que él lo había hecho, Pedro concluyó que Dios no hace excepción de personas. En su vida adulta, Pedro pasó tiempo con Juan, quien escribió el Evangelio de Marcos basado en los recuerdos de Pedro de su tiempo con Jesús. El crecimiento de Pedro fue espiritual. A partir de que conoció al Señor Jesús, en su vida hubo situaciones difíciles, pero él no dejaba de crecer. Conforme más conocía al Señor, más se esforzaba por ser como Él, porque dice la palabra de Dios que nosotros debemos crecer hasta la estatura del varón perfecto. ¿Pero cómo puedo crecer en Cristo? El crecimiento es el resultado de las acciones saludables que como personas realizamos. Entre estas acciones, para poder crecer espiritualmente, es necesario que mantengamos una relación estrecha con Dios a través de la oración, que nos alimentemos de la palabra de Dios leyendo la Biblia, tengamos lazos de amor con la iglesia,
dar testimonio a otros de Cristo Jesús, alabar a Dios con cánticos de alabanza y hablar a otros de la salvación que el Señor Jesús. La vida del cristiano debe ser igual, no debemos rendirnos, además de tener nuestro objetivo bien claro, luchar, crecer y seguir adelante a pesar de los tropiezos que podamos tener. La palabra de Dios será nuestra fortaleza, la oración nuestra herramienta de ayuda y nuestro Señor con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Sigamos adelante creciendo en gracia y conocimiento del Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Vamos a hacer nuestra oración. Bendito Dios, te solicitamos por favor nos ayudes a crecer espiritualmente. Ayúdanos, Padre bendito, a platicar contigo de una manera intensa y especial. También, Señor, te pedimos nos ayudes a dar testimonio de que somos verdaderos creyentes. Señor Dios Todopoderoso, te solicitamos tu favor para que nos permitas, bendito Salvador, amar a nuestros hermanos de la iglesia, no conformarnos ni amoldarnos a este mundo, sino tener un crecimiento continuo, que tu Espíritu Santo nos transforme cada día para poder ser más semejantes a ti. Con todo nuestro corazón te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos al repaso. Elaboremos un refrigerio Kids. La paz de Dios, pequeñitos. Mi nombre es Isaac y hoy vamos a hacer un árbol representando el crecimiento en Cristo. Los materiales son sandía, limón, cuchillo, palos de brocheta y chile piquín. Lo primero que vamos a hacer es cortar nuestra sandía en forma de círculo. Ya que esté cortada nuestra sandía en forma de círculo, vamos a tomar un pedazo y vamos a cortarle todo lo verde y nos va a quedar así. Ya que esté así nuestra sandía, lo vamos a cortar en forma de triángulos y nos va a quedar así. Ya después vamos a echarle chile piquín al gusto y le vamos a meter nuestro palo de brocheta y nos van a quedar así. Recuerden pequeñitos que los árboles crecen grandes y fuertes por medio del sol y del agua. Nosotros como cristianos tenemos que crecer espiritualmente, orando a Dios y leyendo la palabra de Cristo. Dios les bendiga, pequeñitos. Adiós. ¡Vamos a las manualidades! Paz de Dios. El día de hoy vamos a hacer la manualidad del tema, mi crecimiento en Cristo. Los materiales que vamos a necesitar es una foto tuya, hojas de colores, pegamento, lápiz y tijeras. Lo primero que vamos a hacer es recortar la silueta. Una vez que ya tengamos recortada nuestra silueta, vamos a agarrar nuestra hoja y vamos a cortarla de lo ancho de nuestra foto. Y recortamos el excedente. Ahora vamos a tomar nuestra hoja y vamos a doblarla como si fuera un acordeón, más o menos como de 3 centímetros. Así nos va a quedar nuestro acordeón. Y en cada uno de nuestros rectángulos vamos a escribir cómo podemos crecer en Cristo. Un ejemplo podría ser orando. Otro podría ser alabando a Dios. También podría ser leyendo la Biblia. Al final de los rectángulos vas a poner el título, Mi crecimiento en Cristo. Para terminar tu manualidad, puedes ilustrar tu trabajo. Y este ha sido el resultado final de nuestra manualidad. Hoy aprendimos cómo debemos crecer en Cristo y repasaremos de manera práctica y divertida con los más pequeñitos de casa, los bebés de 0 a 3 años. Necesitaremos 6 vasos o botes de yogur con tapa, decorados de la siguiente manera, no importa el tamaño. Comencemos. Ahora la leemos. Ahora aquí. Nos ayuda para crecer.
Grande. Leemos este. Grande. ¿Verdad? Ponlo, este. Ponlo. Y luego, las manitas. ¿Qué son? ¿Para qué son? ¿Para qué son? Para orar. Ajá. ¿Y llegar a dónde? ¿Y llegar? Al cielo. Podemos ver a Cristo. Y así crecemos grandes, ¿verdad? Muy grandes. Esto lo podemos hacer por los bebés desde recién nacidos, formándonos la torre y explicándoles el proceso hasta el momento en el que ellos puedan hacerlo por sí solos. Hasta la próxima. ¡Vamos a las manualidades de la semana! Lee tu Biblia y ora cada día, y ora cada día, y ora cada día. Lee tu Biblia y ora cada día si tú quieres crecer. Si tú quieres crecer, si tú quieres crecer. Lee tu Biblia y ora cada día si tú quieres crecer. Lee tu Biblia y ora cada día, y ora cada día, y ora cada día. Lee tu Biblia y ora cada día si tú quieres crecer. Si tú quieres crecer, si tú quieres crecer. Lee tu Biblia y ora cada día si tú quieres crecer. Lee tu Biblia y ora cada día, y ora cada día, y ora cada día. Lee tu Biblia y ora cada día si tú quieres crecer. Si tú quieres crecer, si tú quieres crecer. Lee tu Biblia y ora cada día si tú quieres crecer. Lee tu Biblia y ora cada día, y ora cada día, y ora cada día. Lee tu Biblia y ora cada día si tú quieres crecer. Si tú quieres crecer, si tú quieres crecer. Lee tu Biblia y ora cada día si tú quieres crecer. Muchas felicidades. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Segunda de Corintios 3:18. Ahora vamos a despedirnos. Pequeñito reflejo de Cristo, si cumples años esta semana o gustas compartirnos los trabajos manuales de tus clases presbiteriales y o locales, puedes enviarnos fotos a más tardar el día jueves al correo reflejosdecristosuroriente@gmail.com. La paz de Dios, hermanos. Vamos a alabar al Señor cantando el himno 196. Hay un canto nuevo en mi ser. Que me dice ven.
paz de Dios. Hoy estamos muy felices de estar aquí con ustedes y hablar y meditar en la palabra de Dios. Y queremos saludarlos a cada uno de ustedes, al pueblo de Dios, al pueblo de los santos, con este texto que tal como lo hizo Pablo a la carta al pueblo de Filipos, también queremos hacerle llegar a usted este saludo. Y este saludo dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aleluya. Oremos. Señor, muchas gracias te damos por la oportunidad que nos das de estar aquí en este lugar para escuchar tu palabra. Yo te pido que hagas diligentes nuestras vidas, que hagas diligentes nuestros ojos, que hagas diligente nuestro corazón, Señor, para que podamos escuchar las buenas nuevas de salvación. Tu Espíritu Santo está trabajando en medio de nuestras vidas, tratándonos de hablar a cada uno de nosotros. Muchas veces traemos un corazón dolido, un corazón angustiado, un corazón preocupado en los menesteres de la vida, pero hoy te pedimos, Señor, libertad. Libertad para poder escuchar tu palabra. Hoy pedimos de tu corazón gracia para que abras nuestros ojos y nuestro entendimiento a la voluntad, a lo que tú dictas el día de hoy. Abre nuestros ojos para que podamos ver. Quita la cerilla de nuestros oídos, quita la dureza de nuestro corazón y que tu Espíritu Santo sea el que trabaje en nuestras vidas. Esto te lo pedimos, oh Padre, en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios eterno. Aleluya. Amén. Gloria sea nuestro Dios. Pues hermano, el día de hoy nos toca estudiar en esta escuela dominical la carta a los Filipenses. Y vamos a entrar cada uno de nosotros a nuestro salón de clases y vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios en esta hermosa carta. Y queremos empezar primero mencionando la verdad bíblica. Esta verdad bíblica es lo que está expresado en la palabra de Dios, y la Biblia nos enseña en esta carta que cada uno de nosotros como creyentes debemos procurar la unidad de la iglesia. También la verdad bíblica aplicada nos dice que para lograr esta unidad es necesario comprender la diversidad que Dios ha puesto dentro del cuerpo de Cristo, considerando los dones de cada uno de los creyentes. Aleluya. Gloria sea nuestro Dios. Y bueno, esta carta es una carta muy preciosa, una carta escrita por el apóstol Pablo. Y vamos a ver en esta carta hay un bosquejo que podemos observar, que al principio encontramos el saludo y también al final encontramos también un saludo final y también una bendición. Y a lo largo de esta carta también encontramos varios tópicos. Dentro de estos tópicos, los más importantes que podemos encontrar es el mensaje de inicio, el cual nos habla de la acción de gracias y la oración. El punto número 3 de este bosquejo podemos encontrar que es la verdad del Evangelio. Y este Evangelio tiene una correlación entre la vida de Pablo y el Evangelio y la vida de cada uno de los integrantes de la iglesia de Filipos y el Evangelio. Y también en esta parte se presentan a dos de los compañeros de Pablo más importantes. En este caso estamos hablando de Timoteo y también de Epafrodito. En la parte número 4, que abarca del capítulo número 3 al capítulo número 4 a sus inicios, vemos la verdad contra el error. Como Pablo le manda a cada uno de los filipenses estar atentos en contra de los legalistas, prosiguiendo a la meta. Ha puesto los ojos, Pablo se menciona a sí mismo que prosigue a la meta porque ha puesto los ojos y la mirada en alguien superior, en una meta superior, que es vivir y morar con Cristo Jesús para siempre. También menciona el Evangelio en contra de los libertinos. Bien, en la parte número 5 de este bosquejo podemos encontrar una exhortación a los filipenses. Y por último, en la parte número 6 podemos encontrar la acción de gracias.
Esta parte es muy esencial y la alegría, esta carta también es conocida como la carta del gozo, ya que al principio y al final y en cada uno de sus capítulos podemos encontrar el gozo que producía el estar lleno de la presencia de Dios, a pesar de las circunstancias, a pesar del dolor, a pesar del sufrimiento. Y esta expresión del gozo se queda contemplado en esta parte de acción de gracias, porque Pablo está contento a pesar de su sufrimiento, porque camina al lado de él un gigante, Cristo Jesús. Aleluya. Bien, pues ahora vamos a pasar a ver en este tópico al autor, fecha y lugar. Y queremos ver, si usted abre su Biblia en el libro de Filipenses, el autor de esta carta se presenta a sí mismo. Dice el libro de Filipenses, esta carta de Filipenses: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y los diáconos. A diferencia de otras cartas escritas por Pablo, en la epístola de Filipenses, el autor, inspirado por el Espíritu Santo, no se presenta aquí mostrando sus credenciales como apóstol, asegurando su legitimidad y autoridad. Más bien lo hace con cotidianeidad. Es en esta misiva, en la misiva a los filipenses, que simplemente se presenta como Pablo. Ello denota la relación tan cercana que tenía con los integrantes de esta iglesia macedonia. Y veamos, la ciudad de Filipos fue una ciudad fundada por el padre de Alejandro Magno, llamado Filipo II, que durante la época romana y después de múltiples enfrentamientos entre griegos y romanos, esta ciudad es conquistada por los romanos, estableciendo en ella una colonia en la ciudad. Al pasar este suceso, le es otorgada un estatus a sus habitantes de ciudadanos romanos, el cual era un grande honor. Filipos estaba muy cerca de la vía Ignacia, la cual con sus 1120 kilómetros y sus 6 metros de ancho propiciaba el comercio y la comunicación entre el continente europeo y el asiático. Hasta su segundo viaje misionero, el apóstol Pablo solo había predicado el evangelio en ciudades de Asia. Pero al estar en Troas, vemos en la palabra de Dios que se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio a los macedonios. Así que inmediatamente, en obediencia a la instrucción celestial, Pablo toma un barco rumbo a Filipos, en donde estuvieron algunos días. Posiblemente Pablo y Lucas estuvieron predicando el evangelio durante algunos días, pero sin respuesta aparente. Aún así, después de un tiempo, la palabra de Dios nos dice: y un día de reposo salimos fuera de las puertas, junto al río donde solían hacerse las oraciones, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, que era una tela, de la ciudad de Tiatira, la cual estaba en Asia, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Aleluya. El Espíritu Santo le había prohibido a Pablo detenerse en Asia,
Pero al predicar el evangelio a esta mujer Lidia, una ciudadana de Tiatira, estaba estableciendo la primera iglesia en Europa y también con conexiones a Tiatira. Impresionante el mover de nuestro Dios. Aleluya. Dado que la epístola de Filipenses es conocida como la carta del gozo, no nos extraña la forma en la cual la iglesia de Filipos nació. Dice la palabra de Dios que aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta mujer, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son los siervos del Dios Altísimo que nos anuncian el camino de la salvación. Y esto lo hizo por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y le dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en ese mismo instante. Después de este poderoso acto, Pablo y Silas son azotados, son metidos en la cárcel, pero aún así, en medio de la profunda noche y con un presente nada prometedor, aquellos hombres llenos de la palabra de Dios a medianoche estaban orando Pablo y Silas y cantaban cánticos e himnos a Dios, y cada uno de los presos de la prisión los escuchaban. Sí, Pablo y Silas estaban en la cárcel, estaban presos y habían sido azotados, con dolor y con sufrimiento en todo su cuerpo por las heridas sangrantes. Aún así cantaban gozosos, alabando a Dios. No es de extrañar que 10 años después, al escribir su carta a los filipenses, Pablo se muestre gozoso en el Señor. Aleluya. Dios hizo grandes obras y la iglesia en Filipos fue establecida. Pablo mismo regresó al menos en 2 ocasiones más para fortalecer a cada uno de los integrantes de la iglesia de Filipos, según nos menciona el libro de Hechos y la carta a los Corintios. El libro de Filipenses o la carta a los Filipenses es escrita desde la prisión. Mucho se ha pensado el lugar en donde Pablo hubiese escrito esta serie de cartas. Éfeso y Cesarea Marítima son opciones, pero la referencia a la guardia pretoriana y a la casa de César armonizan más con el contexto de los momentos en los cuales Pablo estaba en la prisión en Roma, como lo señala el libro de Hechos. Por lo cual podemos ver que esta carta fue escrita aproximadamente en el año 60 después del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Pablo empieza escribiendo esta carta, recordando a sus amigos los filipenses que siempre estaban en sus oraciones diarias. Y les recuerda que aquel que había comenzado en vosotros la buena obra, la perfeccionaría hasta el día de Jesucristo. En la vida del cristiano, la duda siempre se asoma en el horizonte. Pero a los filipenses, Pablo les recuerda que justo como había empezado la obra salvífica en los corazones de cada uno de ellos, asimismo el Señor, fiel a sus promesas, iría perfeccionando sus vidas hasta el día de Jesucristo. Aleluya. Sus oraciones de Pablo no eran oraciones para evitar el sufrimiento, no eran oraciones para evitar la enfermedad, las prisiones o la escasez. Pablo
le rogaba al Señor que vuestro amor, el amor de los filipenses, abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles en el día de Jesucristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo para la gloria y la alabanza de Dios. Aleluya. Pablo, en esta parte, pedía conocimiento celestial para cada uno de sus amigos filipenses. Sabía que la palabra de Dios mantendría sinceros e irreprensibles a cada uno de ellos, llenos de frutos para el día de Jesucristo. Dado que la carta a los filipenses es una carta de gozo, Pablo está muy gozoso por cómo han sucedido las cosas. Todo el mal que estaba sufriendo en carne propia, el Señor lo había encaminado para bien. Pablo quería que los filipenses supieran que sus prisiones habían beneficiado en el progreso del Evangelio. Dice la palabra de Dios: y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar de la palabra de Dios sin temor. Y los ojos de Pablo estaban puestos en la meta final. Sabía que su victoria estaba en Jesucristo, por lo cual no teme decir con absoluta seguridad que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo tiene un grande dilema. Sabe que al morir su vida será coronada con triunfo, pero también puede ver que su vida será de provecho para la obra del Evangelio en esta tierra. Aún así dice: porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y de estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Qué gran contraposición a la cosmovisión de nuestro mundo nos muestra Pablo en esta carta. Nuestro mundo, centrado absolutamente en el hedonismo y en el placer en el mismo instante, evita a toda costa el sufrimiento. Pero Pablo hablaba de una forma distinta. Hablaba de esta manera porque veía en su vida el gozo y la esperanza que producía la comunión con el Espíritu. Y exhortaba a través de esta carta, a través de esta misiva, a través de su puño y de su letra, exhortaba a la iglesia de Filipos a sentir el mismo gozo, la misma unidad, la misma alegría. De esta manera, Pablo le exhorta a los filipenses a vivir una vida con humildad. No hagáis por contienda o vanagloria nada. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Aleluya. Pablo le presenta a los filipenses y ahora también a nosotros un ejemplo superior. Un ejemplo en el cual cada persona puede verse comparado, y este ejemplo es el ejemplo de Cristo Jesús. Dice su palabra: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aleluya. Es en estos pasajes que Pablo nos presenta la verdad del Evangelio. Este mundo, en el mundo en el cual usted y yo vivimos, en los tiempos en los cuales el Señor Jesús nació, se encontraba imposibilitado para acercarse a su Creador y su Señor.
Este mundo se encontraba viviendo una vida miserable en la oscuridad y en el pecado. Pero dentro del corazón del Señor eterno había un deseo de reconciliar todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra. Así que el Padre encomienda a su Hijo el ministerio de la reconciliación. Y en medio de uno de los tiempos más amargos de dominación mundial, el mundo postrado a los pies del pecado y de la maldad, el Verbo de Dios es mandado a la tierra a abrir camino y proclamar las buenas nuevas de salvación. Gloria sea a nuestro Dios. Aquel Verbo había sido enviado a abrir los ojos a los ciegos. Había sido enviado a hacer andar a paralíticos. Aquel Verbo había sido enviado a abrir los corazones y mostrarles el pecado a cada uno de los hombres, a mostrar la imposibilidad de ser justificados por nuestras propias obras delante de un Dios absolutamente santo. Aquel Dios santo que está sentado en su trono de gloria, rodeado de toda clase de seres celestiales que día y noche no cesan de elevar sus potentes voces diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso. El Verbo se hace carne, caminando en medio de la tierra, siendo verdadero hombre y verdadero Dios. Y en el huerto del Getsemaní, momentos antes de su crucifixión, Jesús levanta una oración hacia los cielos diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Nada absolutamente expresa mejor la humillación de este Cristo, ofreciendo su propia voluntad a la voluntad del Padre. Jesús quiere pasar este amargo momento en el cual será inculpado y será castigado por todo el pecado de la humanidad. Pero mediante su humildad reverente se somete al plan divino para traer al mundo paz y redención. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ningún otro pasaje muestra la adoración y alabanza por lo que Jesús es y por lo que Él hace, por lo que Él ha hecho y por lo que Él hará por cada una de sus criaturas, como lo expresa en el libro del Apocalipsis. Dice esta porción bíblica: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a grande voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y les sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre, ya no tendrán sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio de su trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Aleluya. Qué hermosos pasajes nos demuestran el efecto de la humildad
de nuestro Señor y de nuestro Redentor. También Pablo le recuerda a los filipenses su verdadera nacionalidad. Pablo le dice a los filipenses que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder del cual puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Aleluya. A Pablo no le era molesto repetir una y otra vez las mismas cosas. Y a los filipenses era una seguridad para sus almas. Toda su vida Pablo había buscado servir a Dios. En el pasado lo había hecho mediante la carne y tenía de qué jactarse. Esta porción la vemos en el libro de Filipenses, que nos dice que Pablo fue circuncidado al 8º día, era del linaje de Israel, era de la tribu de Benjamín, era hebreos de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Los méritos de Pablo eran evidentes para todos. Pero al conocer al resucitado y conocer su fe salvífica, no podía presentarse delante de su trono inexpugnable con las mismas obras de la carne. Así que a partir de ese momento cumbre dentro de su vida, Pablo hace suyas la gracia, hace suyas la redención perfecta que había hecho Cristo Jesús por la humanidad. Por lo cual confiadamente puede decir: pero cuantas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdidas por amor a Cristo. Y ciertamente estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Aleluya. Por lo cual, por amor del cual he perdido todo y todo lo tengo por basura para ganar a Cristo. En estas palabras, Pablo se rinde ante la cruz. Todo lo que tenía algo de valor en la vida de Pablo, ahora tan solo es polvo y cenizas. Pablo ha visto lo que realmente importa. Aunque Pablo, al momento de escribir esta carta, ya había realizado 4 viajes misioneros por toda Asia, Europa, y había predicado a tal vez miles y a cientos de personas, Pablo se presenta ante los filipenses de esta manera. No que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello por lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Tal vez Pablo, al decir estas palabras, está recordando lo que dice el libro de Habacuc: mas el justo por la fe vivirá, y si retrocediese, no agradará a mi alma. En la mente del apóstol, sus sufrimientos, los castigos, el frío, el hambre, el dolor, quedaban a un lado. No era lo más importante, porque había puesto su mirada, había puesto fija su vista en aquel que se había humillado y había dejado su trono y de gloria, había dejado la adoración de día y de noche de millones y de miriadas de seres celestiales que le decían: santo, 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 y había descendido aquí a la tierra a salvar y a perdonar a los hombres. Pablo, de la misma manera,
siguiendo el ejemplo de este ser humilde, de Cristo Jesús, del Verbo de Dios. Veía, observaba mediante sus ojos de la fe que lo más importante no es lo que estaba pasando, las tribulaciones que estaba viviendo, sino lo más importante era la recompensa que le esperaba y las palabras de su Señor que le diría: bien, buen siervo fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pablo le recuerda que en medio de las tribulaciones, en medio de los problemas, en medio de la enfermedad, le recuerda a los filipenses en qué es lo que tienen que pensar. Les ruega y les dice: hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si es digno de alabanza, en esto pensad. Y de nuevo se expresa delante de los filipenses como un ejemplo, porque él era ejemplo de Cristo Jesús. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Aleluya. Tal como había empezado su carta el apóstol Pablo, esta carta de Filipenses, la carta del gozo, de esta misma manera termina con gozo. Pablo le ruega a los filipenses: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. El apóstol Pablo sabía de dónde provenía ese gozo y esa felicidad. Había vivido en carne propia los azotes, las privaciones de la cárcel. Había vivido naufragios, hambres, había vivido apedreos, había vivido peligros entre los hermanos y entre los extraños. Había vivido peligros en el camino. Pero no le importaba nada de esto. No le importaba la situación en la cual él estaba viviendo, porque tenía fija su mirada en el Señor. Sabía que la venida de su Señor, sabía que la venida del que le había perdonado estaba cerca. Qué hermosas lecciones podemos encontrar en esta carta a los filipenses. Pablo se muestra ante los filipenses como ejemplo, porque él había imitado lo que Cristo Jesús había hecho por su iglesia y por su pueblo y por toda la humanidad. Se mostraba humildemente, a pesar de los problemas, a pesar de las situaciones, a pesar de la enfermedad, a pesar de prisiones. El gozo y la alegría que había dentro del corazón de Pablo eran incomparables, porque había puesto su mirada estaba fija en el Señor, creador de todo, del cielo y de la tierra, y sabía que su recompensa estaba cerca. ¿Cómo no imitar este ejemplo? El ejemplo del apóstol Pablo en estos tiempos en el cual la iglesia de Cristo está sufriendo, en el cual el pecado ha aumentado, en el cual la ciencia ha aumentado y nos dicta a nuestro corazón y a nuestro entendimiento que el tiempo del Señor, el día de la visitación de nuestro Dios, está cerca. Así que con gozo y con alegría, fijemos nuestra vista, nuestra mirada y nuestro corazón en aquel galardón que tiene preparado Cristo Jesús para cada uno de nosotros, y despojémonos de todo el peso y del pecado para presentarnos delante de nuestro Señor, delante del esposo, con vestiduras limpias, perfectas y diáfanas,
vestiduras que sean conforme al corazón y conforme al deseo de nuestro Dios. Oremos. Señor, qué hermosa palabra has preparado para cada uno de nosotros. Este ejemplo de la vida de Pablo, cómo a través de las circunstancias, cómo a través de los problemas pudo mantenerse firme sin fluctuar, porque tenía fija la mirada, Señor, en el reino celestial. Había vivido tribulación, había vivido enfermedad, había vivido peligros, naufragios, peligros de ladrones, peligros entre hermanos, pero aún así su vida seguía permaneciendo fiel. ¿Cuánto deseamos que la iglesia de Cristo, la novia, permanezca fiel a ti, mi Señor? Que seamos humildes como Pablo y tú también, Señor Jesús, lo has sido. Que descendiste y dejaste tu trono de gloria y viniste aquí a salvarnos a cada uno de nosotros y a reconciliarnos con nuestro Padre y con nuestro Señor. Enséñanos a ser hombres, a ser mujeres, con puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Que no nos distraigamos, sino que mantengamos nuestra mirada fija en ti, Señor, nuestro ejemplo y nuestro Redentor. Y al final de nuestro camino, nuestras vidas estarán seguras, porque tú estarás, oh Dios, porque aquel que la buena obra empezó es fiel en completarla. Así que te adoramos y bendecimos tu nombre y agradecemos estos momentos de meditación y de escudriñar tu palabra, la palabra que nos ha sido dada por medio de grandes hombres de fe. Agradecemos y bendecimos tu nombre. Aleluya. Dios le bendiga, hermano. Y su nombre es el Santo de Israel, al que habita en las alturas y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu humilde y para vivificar el corazón quebrantado, y sea la gloria
La paz de Dios, queridos hermanos. Vamos a considerar la palabra del Señor que se encuentra en el libro de Filipenses 3:14. Y dice así: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Otra traducción dice: sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Nuestro tema lo hemos titulado Prosigo a la meta. La palabra proseguir significa avanzar, continuar algo que se está haciendo. Es seguir a pesar de las dificultades y las derrotas. Meta es el lugar o punto en el que termina una carrera. Una meta es el fin hacia el que se dirigen las acciones o deseos. Un deportista puede invertir muchos años de su vida capacitándose para ganar una medalla olímpica. De hecho, puede fracasar muchas veces antes de lograrlo, pero su esperanza es que su perseverancia será premiada algún día, y la felicidad de obtener una medalla o de solo llegar a la meta sobrepasará todo lo que pudo haber sufrido. Se dice que un joven llamado Derek era el favorito para ganar la medalla de oro de los 400 metros en los Juegos Olímpicos de verano en el año 1992 en Barcelona. Él había entrenado toda su vida para este momento. Sin embargo, estando a solamente 175 metros de llegar a la meta final, él sintió un dolor muy fuerte en la parte posterior de la pierna derecha y se desplomó en sus rodillas. Y en la pista apareció el personal médico para auxiliarlo, pero a pesar del dolor, Derek logró ponerse en pie y continuar la carrera, aunque fuese cojeando. Su padre, que se encontraba en las gradas, consiguió pasar sobre la seguridad del estadio para tomar a su hijo y ayudarlo. El padre le dijo a su hijo: no tienes que hacerlo. Pero el joven contestó: sí, padre, tengo que llegar. Así que avanzaron y cruzaron la meta juntos, con mucho dolor, pero él y su padre lo lograron. A pesar del dolor y las lágrimas, decidió darlo todo, motivado por un amor tan fuerte que fue el de su padre, que le levantó cuando estaba caído. Así es nuestro Dios. Cuando estamos sufriendo y luchando para llegar a la meta, Él está pronto a socorrernos y a ayudarnos, porque Él nos ama. Solo en sus brazos alcanzaremos la meta. Todos los que somos hijos de Dios tenemos un objetivo, un propósito, y es estar un día en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Seguimos adelante, esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús nos alcanzó a nosotros. Seguimos avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios nos ha prometido y que ofrece a todo aquel que a Él viene. Seguimos adelante para recibir de nuestro Señor Jesucristo el lugar que ya está preparado, para que donde Él está, nosotros también estemos. La palabra del Señor nos dice en este pasaje que debemos olvidar lo que queda atrás. En Filipenses 3:13 dice: hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Olvidando el pasado y extendiéndome a lo que está delante, es decir, dejar atrás nuestra vida antigua
y todos nuestros pecados que ya han sido perdonados. Pues en Hebreos 8:12 dice, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Y en Hebreos 12:1 dice, por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. En el libro de Romanos 13:12 dice, la noche está muy avanzada y el día está cerca. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. También debemos valorar y cuidar esta salvación tan grande. Pablo pudo decir, todo lo tengo por basura. Al expresar estas palabras, ya nada podía ser comparado con la salvación que Jesús le había dado. Y les dice estas palabras acerca de su pasado. Fui circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. En Hechos 20:24 dice, pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Lo que otros tenían en gran estima, para Pablo era un completo desperdicio, es decir, basura. Nada es más importante que Cristo Jesús. Luego de conocer al Señor Jesús, su única meta era vivir para Él. Hermanos, esto nos obliga a considerar nuestras prioridades y el valor que le damos a lo que tenemos. ¿Para ti hay algo más importante que el Señor Jesús? Quizás el trabajo, o los estudios, o el dinero, o las tareas del hogar. Pero debemos tener prioridades. Hermanos, también el apóstol nos habla acerca de que corramos con paciencia, puestos los ojos en Jesús. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y en 1 Corintios 9:24 dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal modo que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros, una incorruptible, una corona de justicia. Recibiremos, amados hermanos, la corona de la vida. ¿Cuántos dan gloria a Dios por esto? Queridos hermanos, debemos tener dominio propio. Debemos abstenernos y huir de todo tipo de pecado y pelear la buena batalla de la fe,
y echar mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuimos llamados. Por tanto, queridos hermanos, debemos establecer en nuestro diario vivir objetivos concretos que nos permitan avanzar y proseguir hasta terminar. Estamos corriendo una carrera que tiene como fin la vida eterna. Estamos corriendo porque queremos ver a nuestro Señor Jesucristo, pues Él nos ha elegido a nosotros desde la fundación del mundo. Tenemos medios de gracia que nos permitirán avanzar y no claudicar, y que nos permiten crecer en el Señor. La Biblia es un medio de gracia, y por lo tanto, como cristianos, debemos escudriñar las Escrituras. Otro medio de gracia es la oración. Debemos apartar tiempo para estar a solas con nuestro Salvador. Esto requiere un gran esfuerzo y una disciplina. Debemos pedir la ayuda de Dios para superar todo tipo de adversidad y obstáculos en este camino que nos conduce a la meta. El apóstol Pablo perseveró a pesar de todo. Él habla de sus padecimientos y él mismo dijo: he sufrido azotes, en cárceles he estado, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes. He sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, y en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Pero a pesar de todo esto, queridos hermanos, Él no abandonó los caminos del Señor ni su servicio a Dios. Hermanos, no sé cuánto tengamos que padecer. Las adversidades y el dolor y el sufrimiento que estamos viviendo ahora. Pero confiemos siempre que nuestro amado Padre y nuestro Señor Jesucristo y su Espíritu Santo estarán con nosotros hasta el final, y juntos, con su ayuda, llegaremos a la meta. Que podamos decir al final de nuestros días: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, el juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Por tanto, queridos hermanos, con la fuerza de Dios, debemos perseverar y debemos avanzar, pues no hay mayor tesoro ni riqueza que Cristo mismo. Por eso, prosigamos a la meta. Nuestro Señor Jesucristo es lo único seguro que tenemos en esta vida. Todo lo demás, un día ya no estará. Así que, olvidemos el pasado y esforcémonos por alcanzar lo que está delante. Hermanos, les invito a que juntos leamos el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte,
No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. La paz de Dios, que el Señor les bendiga.